Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Siempre es una verdadera, digamos que, fortuna, ¿no? Poder platicar siempre o participar más bien en este tipo de eventos, en los eventos en los que la gente normalmente viene por algún tipo de interés astronómico. Entonces es siempre muy emocionante, digamos, encontrarse con gente que tiene algún tipo de afinidad en cuanto a los intereses. Y bueno, entonces, para no hacer demasiado larga la introducción, déjenme platicarles déjenme decirles que hoy les quisiera platicar un poquito sobre esto de los exoplanetas. Y la primera cosa que habría que aclarar es que esto de exo significa que son externos. Entonces, por ejemplo, cuando uno estudió en la escuela, en la primaria, en la secundaria, no nos habían contado que el sistema solar era... ¿Vale? Para que se vea, sí, porque valen la pena sí, el problema es que se empiezan a dormir y ya se tocan Bueno, entonces les decía, cuando uno empezó a estudiar o cuando estudió en la escuela, bueno, la primera cosa es, el resumen de la plática es más o menos el siguiente. Antes, o cuando yo era estudiante, fui estudiante en algún momento, casi todo era simple, porque parecía que todo se había entendido. Luego resulta que hay avances tecnológicos muy importantes, y esos muy importantes es, digamos, de los últimos 20 años, y resulta que las cosas empiezan a cambiar. Empieza a haber una cantidad fenomenal de novedades, de nuevos descubrimientos, y hacen que la forma en la que entendíamos las cosas ya no es exactamente la misma a como lo hacemos actualmente. Y entonces les platicaba, bueno, cuando uno veía los libros de texto, no sé si ustedes recuerdan esas maravillas, pero bueno, el asunto está en que todo era bien sencillo, porque decían, bueno, hace muchos años, ahora sí que como dicen, en aquellos días, el sistema solar nació de una nube que giraba feliz de la vida. Luego al girar se empezó a concentrar digamos una parte de ella en el centro, y luego otra se dividió, se distribuyó en un disco que eventualmente iba a dar lugar a los planetas. Este es el llamado disco protoplanetario, y algunas irregularidades y algunas piedritas un poco más grandes que el entorno dieron lugar a lo que posteriormente serían los llamados planetas. Y esta es como la idea y el esquema con el que todos aprendimos. La verdad, me sentía hasta cómodo. Uno decía, esto suena como muy natural, muy bonito, todo es tranquilo, muy suave. Y eventualmente el Sol, ya después de, digamos, empezar a funcionar como estrella, con todas las características de estrella, entonces se encargaba de limpiar la casa y somos felices. ¿No? Pues otra vez, ¿no? Entonces, básicamente, el esquema de formación del sistema solar, pues estaba como bien clarito. Bueno, eso es lo que pensábamos nosotros, ¿no? Entonces empezábamos con nuestra nube, se empezaba a aplanar por rotación, luego empezaban a surgir estas inhomogeneidades que dieron lugar a los protoplanetas, y cada quien en su lugar, bien quietecito, girando más o menos en una órbita bastante regular, todo planito, maravilloso. ¿Sale? Bueno, ya ni les cuento más porque esto es lo que ustedes saben, y yo también. Allá por los 90s, para muchos es hace un montón de tiempo, para mí no tanto, pero bueno, allá por los 90s, una de las primeras imágenes del telescopio espacial fue justamente esta estrella que se llama Beta Pictoris. Es la segunda estrella en brillo de la constelación del Pintor. Como tiene un nombre raro, significa que no es una constelación del norte, es una constelación del sur, entonces no es de las más conocidas por nosotros. Pero bueno, el asunto es que esta estrella ya se sabía desde observaciones, digamos, previas, que era como un buen candidato para corroborar estas ideas sobre la formación de los sistemas planetarios. ¿Por qué? Pues porque se le había detectado esta cosa. Y esta cosa, si ustedes no estaban demasiado dormidos hace rato, se parece al pseudodisco protoplanetario con el que se formaría eventualmente el sistema solar. Bueno, en este caso no es el sistema solar, sino un conjunto de planetas.
Luego, la ventaja de tener un telescopio en el espacio es que la resolución es mucho mejor que la que se podía alcanzar en la Tierra, y se empezaron a detectar, por ejemplo, dentro del disco, estas pequeñas, digamos, como nuditos, estas pequeñas grumos, irregularidades. ¿Y qué creen? Pues bueno, en ese caso los planetólogos estaban casi brincando de gusto, justamente porque con esta evidencia observacional el esquema quedaba, que, digamos, demandado a ser completamente corroborado. Bueno, después de los 90, resulta que, así como empezó a apuntar para muy lejos y para otros lados el telescopio espacial, también empezó a apuntar para casa. Y resulta que empezó a salir, como dijera hace rato el doctor Richard, la chiquillada, ¿no? Es decir, todos los miembros menores del sistema solar. Todos los objetos que no llegaron a ser un planeta, digamos, tan notable como los 9 que nos enseñaron los 8 actuales, ¿no? Si se fijan, ya decir, bueno, el sistema solar son 8 planetas, sería el Sol, luego le cuentan 8 por aquí, y los demás ni siquiera se los habían mencionado en la escuela, ¿no? Bueno, resulta que ahora el sistema solar está plagado de raza. Hay mucha más de la que habíamos pensado. Esa es una. Y otra de las evidencias interesantes es la siguiente. Uno de los primeros se llaman transneptunianos o plutinos, objetos más chicos que Plutón o del orden, pero que están más lejos, era este amigo Sedna. Este se descubrió ya por los 80. Y si le echan una revisadita a este esquema, resulta que esta sería la órbita de Neptuno, que en principio sería la frontera formal del sistema solar actualmente. Luego Plutón está por acá, pero no sé si se dan cuenta, Sedna de veras está lejos de nosotros. Cuando se descubrió más o menos en esta región, cuando andaba en su, digamos, menor distancia de separación con el Sol. Resulta entonces que ahora que, o digamos que con el descubrimiento de Sedna, la frontera del sistema solar se empezó a mover, pero no solo, digamos, físicamente, sino conceptualmente también. Nada más, otra vez, para que tengan una idea, Sedna se aleja bastante del Sol, digamos, y hay otra característica interesante de la órbita de Sedna, que es casi perpendicular, pero es mucho más inclinada, digamos que no forma parte del plano en el que los demás planetas nos movemos felices de la vida alrededor del Sol. Entonces, hasta aquí, ya como que empezaban a sentirse un poco incómodos los planetólogos porque se les estaba de alguna manera moviendo la casa, ¿no? Todo el esquema como que se empezaba a tambalear un poquito. Resulta que a finales de los 80 se empezó a tener la capacidad tecnológica para poder detectar planetas en otras estrellas. Y como ustedes saben, o sea, algunos de ustedes ya habían nacido, pero hay otros que ni habían nacido cuando ya se empezó a detectar planetas en otras estrellas. Cuando íbamos en la primaria, muchos de los respetables de aquí, así como yo, cuando estábamos en la primaria, eso era digamos, era casi sacrílego, ¿no? O sea, no se valía pensar en planetas más que los que conocemos. Bueno, resulta que para la gente de los 80s, así como los de pre-internet y post-internet, hay los de pre-exoplanetas y post-exoplanetas. En fin, la cosa está en que para más o menos 1990 ya se habían detectado unos 10 o 15 planetas en otras estrellas, que son los nombres que están aquí. Y la otra cosa es, no sé si se dan cuenta, pero por ejemplo un planeta de 10 veces la masa de Júpiter, a una distancia más o menos equivalente a la que está Mercurio del Sol, es algo como que fuera de cualquier esquema mental. Tendríamos una megabolota yendo rápido, muy rápido, alrededor de la estrella para no caer. Simple y sencillamente nuestro esquema, ese que les platiqué al inicio, no puede explicar este tipo de cosas. Nomás no puede.
Esa es una. Y la otra es, ¿por qué descubrimos primero los bien gordototes? Ah, pues bien fácil, porque son los más fáciles de descubrir, ¿no? Esos de a de veras van a estar jaloneando la estrella con la que están, y entonces vamos a poder medir las desviaciones de su órbita. Esa es una de las técnicas que se utilizan para descubrir planetas de estrellas. O la otra es que eventualmente la eclipsen. Y entonces, si tengo un planeta grande y pasa enfrente de la estrella y tengo la buena fortuna de que lo hace en la línea de visión, entonces el brillo de la estrella va a cambiar de una manera muy característica, le va a causar eclipses. Y con los telescopios en el espacio ya se puede detectar eso, y ahora ya también hay técnicas para que se pueda también estudiar ese tipo de fenómenos desde la Tierra. Bueno, ahora sí que una vez que empieza la, digamos, fábrica del chorizo a caminar, ¿sí? Eso de que meto la vaca a la fábrica del chorizo y empieza a salir chorizo, yo ya puedo empezar a meter más cosas, ¿no? Y en ese sentido, resulta que se empezaron, imagínense que tenían un zoológico con un solo animal, y ese único animal era el sistema solar. Y entonces todo lo que pudieran decir, pues se refería a explicar ese solo animal, a este solo bicho, al sistema solar. Pero en la medida que empiezan a tener más animalitos, se van a dar cuenta si su animalito, este objeto con el que empezaron haciendo una explicación maravillosa de todo, es o no el más frecuente, es o no el más normal. ¿Y qué creen? Pues ya con una buena cantidad de datos se pueden empezar a hacer estudios estadísticos. Ya vamos a ver qué tan normal es lo normal, dicen los estadísticos. Bueno, una parte interesantísima es de que casi por definición el sistema solar siempre se ha, digamos, caracterizado, cuando uno lo estudia y lo describe, como un sistema planetario muy plano. Para todos aquellos que son físicos, que, bueno, no importa, porque aparte de que son físicos, la gente lo puede entender de una manera muy sencillita. Si yo logro tener una distribución de material en un plano muy, muy estrechito, significa que algo lo tiene como muy bien resguardado. Imagínense que ustedes son de estas personas que hacen pizzas, ¿no? ¿Han visto a las personas que hacen pizzas? Si no avientan bien la masa, ¿qué pasa? Se les hace toda holanuda y ya no es completamente plana. Eso significa que tiene algún tipo de perturbación. Bueno, el sistema solar, como era tan planito, como es tan planito, decimos que es un sistema aislado y es bien conservativo y todo. O sea, es casi como uno de los objetos del libro de texto. Bueno, pero como les decía hace rato, con la estadística, con las nuevas detecciones, se empiezan a hacer observaciones ya de qué tan frecuentes dan este tipo de características o qué tan raras son. Y resulta que hay sistemas planetarios que ya no son planitos, sino son gordos, que las órbitas de los planetas ya no están distribuidas en un plano, sino que en muchos planos. Y eso les empezó a poner nerviosos a los planetólogos, porque significaría que este tipo de sistemas entonces no están aislados y no son conservativos y todo eso que nos gusta a los físicos. Bueno, y a los astrónomos más, pero pues, a los físicos por alguna mentira. Y entonces empezó a haber una especie como de división entre los que les gustan los sistemas planetarios tipo Hot-Cake o tipo Crepa. Los tipo Crepa es el nuestro, ¿no? Pero los tipos hot-cakes ya son gordos y los hot-cakes como que no son muy saludables, es lo que decían. Entonces, esto tiene que ver mucho con la cuestión del análisis y las condiciones iniciales de la formación. Los sistemas planetarios tipo hot-cake no nos gustaban porque significa que son sistemas complicadísimos de estudiar, mucho más complicados que los tipo Crepa o que el nuestro. Simple y sencillamente ni sabíamos que existía. Una de las cosas colaterales de este tipo de observaciones es la siguiente. En el sistema solar, nosotros tenemos que casi todos los planetas grandes, los asteroides son otro rollo, pero esos, digamos, ahorita no los estamos tomando en cuenta. Los planetas grandes tienen órbitas más o menos alineadas, y como todos nos movemos en el mismo plano, digamos,
la velocidad relativa entre los planetas es bastante pequeña, no hay gran bronca. Pero hay otros sistemas en donde las órbitas están en diferentes planos y eventualmente se pueden dar de cocotazos. ¿Eso qué significaría? Bueno, que eventualmente habría la posibilidad de que haya planetas huérfanos, es decir, planetas que gracias a este tipo de encuentros salieran despedidos de su sistema y dejaran a la estrella, digamos, madre, y anduvieran errando, de a veras se volvieran planetas, y anduvieran entre las estrellas. ¿Y qué creen? Bueno, pues hace 2 años se empezaron a descubrir los planetas huérfanos. Entonces, esta es una corroboración, digamos, colateral de que este tipo de sistemas exoplanetarios también proveen a estos otros llamados planetas huérfanos. Entonces, ¿qué creen? Pues todo eso que aprendimos hay que revisarlo, y eso es maravilloso, porque entonces algunos de los chavines que andan por acá, capaz que su tesis doctoral en algunos años en astrofísica, nos pueden dar alguna idea más brillante de la que tenemos actualmente. La que tenemos actualmente es bastante, ya se vio, incompleta. Bueno, una de las cosas por las que se estudian estos sistemas planetarios externos es pues porque eventualmente somos yo no sé si tan pesimistas o tan optimistas, cualquiera de los dos, pero de manera extrema, de tal manera que, ¿qué? Pues lo que queremos es encontrar otra casa, no voy a hacer las madres, ¿no? Y entonces, para encontrar otra casa, los astrónomos luego tienen una imaginación, digamos, sorprendente, para no decir otra cosa, y entonces eso de sorprendente es la llamada, ya sabemos que hay un montón de planetas, pero lo que queremos para que sea un planeta que nos eventualmente sirva de casa, debería tener una condición bien importante, que haya agua líquida en su superficie, es decir, que esté a la distancia correcta de la estrella para que esa condición se dé. Y como les decía, como los astrónomos somos bien imaginativos, alguien se acordó del cuento de Ricitos de Oro. ¿Ustedes se acuerdan? Que llega y prueba la avena de los osos y dice, ay, la mamá uno está bien caliente, la de mamá uno está bien fría, y entonces la del osito es la buena. Entonces, dependiendo del tipo de estrella, porque no todas las estrellas son tan calientes o tan frías como el Sol, entonces vamos a poder definir una región, que en este caso les estoy poniendo como verde, ¿sí?, en donde las condiciones de distancia y temperatura de la estrella definen esta llamada zona Ricitos de Oro. Entonces, ahora lo que queremos es encontrar no solo planetas, sino planetas en la zona Ricitos de Oro, para que eventualmente sean un lugar a donde irnos, ¿sale? Entonces, ¿de qué depende? Si tengo una estrella caliente, entonces debe estar más lejos. Si es el Sol, es como la distancia del Sol a la Tierra. Si tengo una estrella más fría, entonces va a estar más cerca. Y la idea es esa. No, pues. No. Pero bueno, ya como ustedes se dieron cuenta, esto de descubrir planetas se volvió un negocio bastante floreciente, por decirlo de alguna manera, y se han encontrado, como todo en esta vida, pues también casos híbridos, ¿no? Siempre hay el bueno, el malo y el quién sabe. Entonces, el buen planeta sería el que estuviera en la zona de Ricitos de Oro. El mal planeta, pues es el que está afuera. Y hay uno que le llaman el planeta Blancanieves, justo porque a veces está dentro y a veces está afuera. ¿Eso qué significa? No sé si lo ven. Es el puntito este que está por aquí, es una simulación. Entonces resulta que cuando anda por aquí, pues podría tener agua líquida en su superficie, y cuando se va por este lado de su órbita, entonces se congelaría. Y por eso le llaman Blancanieves. Bueno, aquí, para que vean que no hay cosas completamente, digamos, estrictas. Y otra de las cosas que está haciendo uno de los, digamos, satélites más productivos últimamente en la astronomía, que es el Kepler, es descubrir sistemas planetarios a pasto en una región más o menos fácil de ver de aquí desde el cielo, desde aquí desde Puebla del Cielo, que es el Cisne. Y, por ejemplo,
Este sistema que se llama Kepler 33, porque es el número 33 que descubrió el satélite Kepler, nomás por eso, pero que es bien extraño, bueno, casi todo es bien extraño. Ahora yo creo que la parte importante es, con todo esto, con todas estas nuevas observaciones, necesitamos abrir la mente de a de veras mucho. Porque, por ejemplo, uno no pensaría que hay una estrella con 5 planetas y que están todos concentrados cerca de ella. Esta es una, digamos, ampliación de este diagrama. La zona verde correspondería a la zona de Ciclón. O sea, significa que, por ejemplo, este tipo de sistemas exoplanetarios nosotros ni siquiera los hubiéramos contemplado teóricamente antes, ¿sí? Pero ahora la maravillosa naturaleza nos dice, ¿saben qué onda? Eso que pensaban, desafortunadamente, no es cierto. Este es otro sistema, por ejemplo, este es Kepler 11. Entonces hay un montón de planetas, pero otra vez todos concentrados hacia, digamos, una distancia pequeña de la estrella. Les pongo estos ejemplos justo porque son raros, o sea, no es algo que nosotros hubiéramos pensado que existe. La ventaja es que la naturaleza nos dice, fíjate que así están las cosas, que entonces no andes pensando cosas tan simplotas. Esa es una. La otra cosa es, por ejemplo, este sistema que se llama Epsilon Eridani, es una estrella que se puede ver a simple vista, es una estrella doble. Y entonces resulta, si alguien les hubiera dicho, hay planetas afuera, en otras estrellas, hace 10 años, hubiera dicho, este está marihuana. Pero si ahora llegan y le dicen, hay sistemas planetarios en sistemas estelares múltiples, dicen, este sí de plano, quién sabe qué se echó. Pero Epsilon Eridani es una estrella doble que tiene planetas. Entonces, otra vez, si yo hubiera sido un estudiante de astronomía de hace 5 o 10 años, esto también hubiera sido sacrílego. Pero no, resulta que afortunadamente ahora ya no lo es. Y ya nada más, digamos, como para empezarles a mostrar el resultado de este tipo de censos que se están haciendo, ahora se ha logrado, por ejemplo, encontrar planetas de casi el tamaño de la Tierra. Este es casi 1,5 veces el tamaño de la Tierra, claramente mayores que Júpiter hay, pero y las estrellas que están asociados hay de todos tipos. Eso significa entonces que otra vez, nuestra super teoría de formación de sistemas planetarios necesita una revisión profunda. Y ya casi para terminar, déjenme contarles otra historia de esas medias macabras, porque ahora esto de la exoplanetología es bastante macabro. Resulta que hay un grupo de aficionados, de astrónomos aficionados, que dicen, bueno, pues si ya estamos haciendo herejías, pues vamos a soltarnos el pelo. Resulta que se pusieron a estudiar un sistema de 4 estrellas, uno de los que se llaman trapecios, 2 binarias. ¿Y qué creen? Que resulta que pudieron detectar la existencia de planetas en un sistema de 4 estrellas. Otra vez, si ustedes les hubieran dicho esto, ¿a poco existe? ¡Ah, está loco! Bueno, resulta que sí. Y formaron una sociedad que se llama así, los cazadores de planetas, en las que justamente utilizando los datos del satélite Kepler, haciendo estudios de la curva de luz de las estrellas, déjenme decirles que son tantas, y esa es la parte en la que a lo mejor alguno de ustedes se engancha, son tantas que uno desde su compu se puede volver cazador de planetas. Lo único que necesita hacer es tener un rato de silla, es decir, bastante hora de sentarse y ver, que le encanta ver puntitos como esto. Esto es lo que sería una curva de luz de Kepler, por ejemplo, y si uno logra identificar algún tipo de periodicidad aquí, que hay cosas que se pueden más o menos repetir, y le da algún tipo de frecuencia y luego se la pasa a los observadores y ven justamente, digamos, acoplan los periodos de observación a ese periodo, a esa frecuencia, y entonces pueden corroborar o desmentir si esto efectivamente, digamos, este es un objeto, una estrella con o no planetas. Esto, si ustedes se quieren meter, lo pueden hacer y se pueden, digamos, entrenar
en los cazadores de planetas.org y hacerlo, o sea, como hobby. Ya a lo mejor descubren ahí el planeta Oscar 1 o algo por el estilo. Entonces, para que vean que esto lo puede hacer la gente normal, común y corriente, no necesitan ser astrónomos de telescopio, pues. Esa es la ventaja del Internet y de la globalidad, que puedo contribuir a la ciencia siendo, digamos, una persona más o menos aisladona. Ya no importa que esté en Netflix o lo que sea, podría estar aquí en Puebla y descubrir planetas. Y contra todo pronóstico, digamos, bueno, ya que estamos así, les podría decir que según los resultados de Kepler, la mayoría de las estrellas tendrían planetas asociados. Y entonces, si yo lograra ver el cielo, digamos, esta es una muestra de los resultados de Kepler para el 2012, en donde se muestran todos los sistemas planetarios que se han detectado se habían detectado hasta esa fecha. El número actual es de cerca de 612 sistemas exoplanetarios. Y ya para terminar, déjenme decirles que si pudiéramos ver el cielo ya con la suficiente resolución, digamos, con ojos de telescopio espacial, nos daríamos cuenta que la mayoría de las estrellas tienen planetitas. Y entonces, eso de la visión media romanticona de que el Sol vagaba más o menos solito alrededor de la galaxia, etcétera, 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 ya no es tan cierta, porque hay una variedad fenomenal de sistemas exoplanetarios y a lo mejor hay muchos más de los que se nos había ocurrido pensar. Y bueno, yo quiero terminar diciendo que la estimación con este pequeño, digamos, con los primeros 2 años de la observación de este satélite Kepler, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Pero hace poco hubo también un chorro ahí, digamos, manifestación de gente que decía que todavía Pluto todavía podía retomar su categoría de planeta, pero bueno, no. En fin, el asunto importante es que, contrario a lo que nosotros habíamos pensado antes, hay tantas o más de estas estructuras, de estos planetas, que estrellas. Y eso significaría que si en la Vía Láctea hay algo así como 20.000 millones de estrellas, entonces habría casi tantos o más planetas que ese número. Si alguno de ustedes recuerda la ecuación de Drake, esa con la que le ponía unos numeritos y decía cuántas malvadas civilizaciones podría uno encontrar en la galaxia, etcétera, etcétera. Si uno mete este factor, aguas, porque entonces estos omniólogos capaz que se nos vienen encima. Pero bueno, la parte que sí es cierta, lo otro no, lo que sí es cierto es que hay una gran cantidad de planetas en las estrellas que se forman en ambientes en los que antes teóricamente eran considerados. Y tercero, seguramente los astrónomos o algún astrónomo en potencia que ande por acá nos va a ayudar a entender mejor todo este, digamos, nuevo esquema en el que nos hemos metido actualmente. Con eso, pues, les doy las gracias. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? ¿No estaban viendo? Sí, adelante. Está rico el calor. Puedes hacer tus preguntas. A ver. ¿Ya hay algún modelo teórico que más o menos tenga idea de por qué hay sistemas planetarios que no están sobre un plano? Sí, o sea, el asunto es el siguiente. Los sistemas planetarios tradicionales, como el nuestro, justamente son así, porque se conservan cosas como la energía mecánica total o el momento angular total. El hecho de que sean en un plano significa que el momento angular total es constante. Pero no toman en cuenta, los otros no toman en cuenta que pueden estar asociados a más estrellas, o puede haber tránsito de estrellas más o menos cercano, o simple y sencillamente en su movimiento alrededor del disco de la galaxia sí tienen, digamos, vecinos un poco más cercanos, o tiene una historia de formación diferente. Entonces hay un montón de escenarios nuevos que justamente es lo que se está tratando de abordar últimamente mediante simulaciones, porque esa es la única manera.
y en las que la parte emocionante es los nuevos parámetros que estoy viviendo. Si en los sistemas binarios hay planetas huérfanos, ¿qué pasa con los sistemas cuaternarios de estrellas? ¿Qué pasa con los planetas? Pues esa es otra de las cosas. Por ejemplo, WISE, uno de los satélites infrarrojos, el más moderno, descubrió, por ejemplo, otra de las cosas. A nosotros cuando íbamos a la escuela nos decían la estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, ¿no? Bueno, entonces WISE encontró como 4 o 5 superjúpiters del orden de 50 veces la masa de Júpiter, entre ellos, entre nosotros, el Sol y Próxima Centauri. Y muchos de ellos, por su preliminar estudio orbital, resulta que son planetas huérfanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ni está todo tan vacío, ni está todo tan solo, pero tampoco está tan lleno. Entonces, tal vez la parte emocionante, o la parte que a mí me parece justamente emocionante, es estamos entrando en una nueva etapa en la que vamos a necesitar quitar muchas de estas historias arraigadas, viejas, pero ahora sabemos erróneas o no completas, por unas nuevas cosas. ¿Qué va a ser? No lo sé todavía, porque estamos en esto. Esto es bien moderno. Bueno, pues, por ejemplo, si dos estrellas se llegaran a acercar con planetas, una más grande que la otra, la de la estrella chica, los planetas de la estrella chica pueden pasar a formar parte del sistema solar de la estrella grande. Fíjate que, para que vean que no es cuento de que esto es nuevo y no tengo respuesta, es Kepler empezó a volar hace 2 años. Se buscan, por ejemplo, planetas parecidos a la Tierra, y si fueran parecidos a la Tierra, entonces deberían tardarse más o menos 1 año en darle la vuelta a su estrella. Y apenas estamos completando ese primer ciclo. No sé si te das cuenta, o sea, la bronca es que tenemos apenas digamos, la fábrica de datos empezando a caminar. La interpretación de ellos va a llevarse su rato. O sea, tienes evidencia de que las cosas son muy diferentes a como pensabas. Ahora, ¿cómo son? Tachi.